desconocido con otro medio anónimo y desconocido. Eso existe mucho en Facebook, por ejemplo. De repente ves este portal que se llama Mexican Chiles, por ejemplo. ¿De dónde surgió esta cosa? ¿Qué es Mexican Chiles, no? Pues esto, que es Mexican Chiles, esto es algo que fue construido de manera anónima y ficticia para generar likes, ¿no? Entonces, hay que cortar el negocio. El negocio de esos portales es que tú le des like. No le demos like y no los compartamos si no confirmamos. Y como el insumo en el mundo digital es compartir y dar likes, es decir, tráfico y engagement, eso hay que evitarlo. La gran mayoría de la población no sabe eso. La gran mayoría de los usuarios de redes y de plataformas digitales no sabemos eso. Entonces hay que simplemente enseñarles que no hay ingenuidad de lo que estamos viendo, que el algoritmo, es decir, la manera en que a ti te van apareciendo los mensajes, tiene que ver con una forma en donde a ti te están catalogando con una serie de atributos, militancias, creencias, tendencias de consumo, identidad sexual o identidad de género, como quieras llamarle. Entonces te van manipulando a través de eso. Hay que saber cómo burlar al algoritmo y no caer en esa especie de manipulación, ¿no? Pero eso es muy difícil. No es labor de una institución, es labor de toda la sociedad. Claro, sí, bueno, como mencionas, justamente es importante tomar en cuenta que ahora justamente las personas cuando leen apenas una pequeña información justo se sienten expertos en las áreas y empiezan a comentar y a veces atacar desde cierto punto de vista, ¿no? O empiezan ya a compartir información pensando que son expertos. Porque esa sensación es la que te dan las plataformas, justamente, de que si te dan 3 o 4 insumos tú ya sabes de todo. Claro. ¿No? Ahora todo el mundo es todólogos. Todólogos, así es. Claramente. Y bueno, nos gustaría finalizar esta entrevista, que nos compartieras un mensaje para los jóvenes que buscan informarse y participar críticamente en el mundo digital, de la manera tan saturada en la que se encuentra. ¿Qué es lo que pudieran hacer para poder estar dentro de este mundo sin perderse con todo esto? La recomendación, no me gusta la palabra consejo, pero la recomendación es, esto es como un martillo. Okay. ¿Sí? ¿Y qué haces con los martillos? Con los martillos construyes, con los martillos embelleces, puedes poner cuadros, pero con los martillos también puedes asesinar, con los martillos también puedes agredir, con los martillos también puedes hacer que alguien fallezca. Lo que yo creo es que no hay que ocultar y guardar esto, sino saber para qué lo usamos. La doble cara, tanto la parte oscura como la parte luminosa. Hay una enorme parte luminosa de las redes sociales, de las plataformas digitales, del internet. Lo decía Pepe Mújica, el presidente uruguayo que acaba de fallecer. Dice, nunca ninguna generación como la que estamos viviendo ahora o coexistiendo había tenido el acceso al conocimiento a través de un teléfono smartphone o de un iPad, porque ahí está todo el conocimiento. Claro. O buena parte del conocimiento si tú quieres saber, pero nadie sabe cómo llegar a ese conocimiento, porque antes de llegar a ese conocimiento, haz de cuenta que entras a una feria, está llena de luces, y lo más luminoso y lo que más llama la atención es justamente lo que no te aporta nada, ¿no? Estás lleno de chismes, estás lleno de cuerpos bellos, estás lleno de manipulación emocional para que consumas. Estamos volviéndonos consumidores compulsivos de cosas que no nos sirven para nada. Y entonces, el hecho es que estemos conscientes de que queremos perdernos en lo fugaz, en el artificio de las redes, o queremos ir y seguir ese camino que está ahí y podemos llegar ahí, pero con la conciencia de que no nos van ni a robar, ni a estafar, ni a manipular, ni a generarnos ansiedad.
Ese es otro tema también muy interesante. Ya hay muchísimas enfermedades derivadas de la ansiedad digital. Ok. Y eso también, tenemos que estar muy conscientes de eso. Que, bueno, todos, de mi edad, yo tengo 55 años, de los que tienen 30, de los que tienen 20, todos hemos vivido este reproche. Te mando un mensaje y me dejaste en visto. Esto, que no existía hace 20 años, se ha vuelto la moneda de cambio de las relaciones. Sí. Porque entonces, si yo te dejo en visto y no te respondo, quiere decir que te desprecio. Claro. Y si te desprecio, quiere decir que no quiero hablar contigo. Y si no quieres hablar conmigo, entonces me estás rechazando. Y si me estás rechazando, eso me genera ansiedad. Esa es una típica enfermedad del mundo digital. Y es justo el vivir pegados a un aparato electrónico. Y el pretender o el suplantar el contacto humano con el contacto de la máquina. En algún punto el hecho de que quien formula la desinformación, en este caso, puede salir afectado si es que no está bien contextualizada esa desinformación, si es que no está bien sustentada. Por supuesto. La desinformación no solo afecta al que recibe la información, sino al que la emite. El fenómeno comunicacional es de ida y vuelta. Si yo te cuento una mentira y yo quiero desinformarte, tu reacción va a ser afectarme a mí y afectar la relación entre ambos. Pero cuando estás hablando de naciones, cuando estás hablando de estados, una mentira como la de Trump, ¿cuál es la gran mentira de Trump? La gran mentira trumpiana es que los aranceles, es decir, la imposición de un impuesto al consumo de productos que se importan de otros países en Estados Unidos, va a resolver el déficit fiscal y el déficit comercial. ¿Qué quiere decir? El déficit es compras más de lo que vendes, o consumes más de lo que produces, o gastas más de lo que ingresas. Eso es el del déficit gemelo famoso de Estados Unidos, que es el déficit comercial y el déficit fiscal. Es lo que ha destruido a la nación norteamericana. Pero eso no tiene relación con lo que producen los otros países y la existencia de aranceles. Eso tiene que ver con el enorme gasto militar que tiene Estados Unidos y que absorbe las energías de su aparato productivo. Y como absorbió las energías de su aparato productivo en una etapa en donde ya no tenía un adversario, que era una potencia militar como Rusia, entonces los grandes productores de consumo masivo, ropa, zapatos, relojes, aparatos electrodomésticos, que son los chinos, que son los japoneses, que son los indios, y que en buena medida somos los mexicanos también, empezaron a llenar el mercado norteamericano de productos fabricados para que consumieran los norteamericanos, porque su aparato productivo estaba orientado sobre todo a la industria militar. Y la industria militar, pues evidentemente nadie se va a comprar una ojiva, ¿no? Nadie va a comprar un lanzacohetes porque le encante, ¿no? Entonces, esos déficits no se resuelven con aranceles. Y a final de cuentas, la imposición de aranceles que empezó a hacer Donald Trump de manera aleatoria, discrecional, provocó una disminución muy acentuada en la bolsa de valores de Estados Unidos, en las tres grandes bolsas que tiene Estados Unidos, que es el índice Nasdaq, que es el que mide el desarrollo del capital en tecnología, en todo lo que es smartphones y tecnología doméstica y general. En el índice Standard & Poor's, el índice Standard & Poor's es como el índice de precios, el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores. Están las 500 grandes compañías ahí. Las grandes compañías de Estados Unidos están en el índice Standard & Poor's. Ese índice bajó. Tuvo una disminución del 12%, que no se había visto desde 2008, desde la crisis de Lehman Brothers, que fue lo que generó toda una crisis financiera.
Entonces, los mismos grupos empresariales, los mismos capitales que llevaron a Donald Trump al poder le dijeron, párale a tu tren. Nos está afectando. Es decir, nos está empobreciendo a las empresas, ¿no? Porque la pérdida de capital bursátil, aunque sea un papel, valores en papel, también está generando incertidumbre y nerviosismo y ansiedad. Las enfermedades que habíamos hablado de la desinformación. Claro. Entonces, esa misma ansiedad, esa misma nerviosismo, ese mismo pánico empezó a ocurrir en el mercado bursátil y en el mundo financiero, que ya de por sí, por naturaleza, está muy dependiente de las percepciones, ¿no? Sí, claro. La mentira de Donald Trump se cayó y afectó a su propio país. Ahora lo que está tratando es de salir bien librado. Entonces ya le dijo a China, no, pues vamos a un periodo de 90 días. Como él se dio cuenta que China podía resistir, China, que es la gran fábrica del mundo, dijo, pues que nos impongan 145 de aranceles, nosotros les vamos a imponer 245. Y así. Esa es una cosa que de manera muy lúcida dijo Claudia Sheinbaum: en una guerra comercial nadie gana. Si tú me impones aranceles, yo te voy a imponer otros, y tú me vas a imponer otros, entonces así en escala. Entonces, ¿quién va a vender? ¿Quién va a comprar? En una economía de compra-venta o de mercado, eso es absurdo. Solo se está afectando al consumidor, ¿no? Y a los productores en sí. Y sobre todo a la base votante de Donald Trump. Claro. A los que más empezó a afectar fue al consumidor blanco de clase media baja, que es el consumidor de Donald Trump. ¿Por qué? Porque se empezó a encontrar en los supermercados con que estaba subiendo el precio de todo. Claro. O sea, la inflación empezó a subir. Y a afectar la economía y la popularidad de Trump bajó. Okay. Del 50 al 44% en 90 días de gobierno. Eso es un desastre. Entonces, cuando tú juegas a querer que la desinformación solo te afecte a ti, es decir, que sea unilateral, ya de entrada estás mal. La desinformación afecta a los dos. Eso es algo que tenemos que, como periodistas, como politólogos o como internacionalistas, decirlo. Es decir, no afecta solo a uno, afecta a todos. Entonces, por lo tanto, cuando se crean las campañas de desinformación, la gente que está detrás es gente que analiza y estructura muy bien todas estas campañas para justamente tratar de salir lo menos raspados dentro de este juego de querer afectar para tener la razón, pero que no tienen ética. Simplemente no tienen ética. Te pueden decir y promover mentiras de lo más absurdas, porque al final de cuentas a ellos les pagan por construir esas campañas o esa desinformación. No, aquí el gran problema es ético. Okay. Y la ética, es decir, la ciencia del comportamiento, te habla de que si tú afectas a alguien, es como el boomerang, se te va a devolver. Y se te va a devolver a veces con el doble de intensidad. Okay. Sí, es muy importante saberlo, que al final pues estamos hablando de problemas éticos y morales. Y no nada más de simplemente por un pago, ¿no? O sea, cualquiera podría hacerlo entonces. Las relaciones internacionales, por desgracia, están dominadas por la idea de domina el que tiene mayor poder. No necesariamente es así. Domina no el que tiene el mayor poder, a veces domina el que tiene mayor ética. Okay. Y eso también es algo que y ni siquiera es dominar, más bien se vuelve el más influyente. Claro. Ese tipo de fenómenos tienen que ver con la comunicación, y tiene que ver con el periodismo, y tiene que ver con las relaciones humanas. Desgraciadamente, cuando solo se concentran en los factores de poder, y no en la ética de ese poder, es cuando la desinformación cunde. Cuando uno tiene criterios éticos, tú frenas. Como Estado, como gobernante, como diplomático, como periodista, esa desinformación, porque sabes que te van a afectar. Claro.
Para efectos de cuestiones internacionales, los embajadores representan, que están representando a México, ¿ellos de alguna manera tienen esa función? ¿O tiene algo que ver más el gobierno federal que tanto un poco las embajadas al momento de representar a México? O sea, ¿se encargan ellos en algún punto de frenar ciertas cosas que vengan hacia México o que o que salgan de México hacia esos países en donde estamos representados? Deberían tenerla. O sea, es decir, los embajadores no solamente son funcionarios burocráticos. Por desgracia, en la gran mayoría de los países, y sobre todo en México, se concibe a la función de un embajador como alguien que da visas, o que entrega visas, o que promueve la cultura del país, o promueve las inversiones. No, los embajadores también deben combatir la desinformación contra su país. Claro. Esto es la gran crisis que tenemos en los consulados de México en Estados Unidos. Hay 53 consulados que se están así como contra la pared frente a la oleada de mentiras que están diciendo contra los mexicanos en Estados Unidos. Ningún país en Estados Unidos tiene esa red consular como la que tiene México. Ninguno. Es una red enorme. 51 consulados. Ni siquiera Estados Unidos en México tiene 51 consulados. En México tiene 5 consulados Estados Unidos. Es un potencial. O sea, ahí tienes un capital muy fuerte. Como parte de la diplomacia. Entonces, Así ellos es. tratan se supone que deberían de defender a los connacionales, no solamente a los que están en el extranjero, sino también a nosotros que estamos aquí. Al país al que pertenecen. Es decir, al país al que pertenecen. Y entonces, estrategias de comunicación y de contrainformación es lo que les falta. Claro. Okay. Entonces, sí debería ser, pero desgraciadamente muchos están acostumbrados a un rol cómodo o burocrático, y ese rol o ese juego es lo que hay que cambiar. Claro. Okay. Si algo bueno puede traer Donald Trump a las relaciones entre México y Estados Unidos es desburocratizar a la diplomacia. Pues muchísimas gracias, Genaro. Contrario, gracias a ustedes. Agradezco que nos hayas apoyado para esta entrevista para la Universidad Nacional Rosario Castellanos.